De acuerdo. Muchas gracias, señor Carlos Mesa, por aceptar esta entrevista con Brújula Digital. Quería hacer una, Gracias, Raúl, es un gusto. quería hacer una primera pregunta obvia de la coyuntura para luego pasar a otros temas que se refieren a temas más atemporales, pero lo de hoy, sucedido en realidad ayer, es el tema de Sinaota, esta acción de los cocaleros en el Chapare contra un destacamento policial. ¿Cómo ve usted esta situación? Se trata de algo muy grave, completamente inaceptable, que muestra cómo sectores radicales del MAS mantienen una línea de oposición por oposición, de control ilegal de espacios geográficos que son parte del territorio boliviano y que además no cambian a pesar de que estamos en una emergencia nacional, en una situación excepcional obvia en la que es necesaria más que nunca la presencia del Estado para luchar adecuadamente contra el coronavirus. Esto marca esta insistencia más allá de un sentido básico de patriotismo, más allá de que en la diferencia, en la distancia ideológica, hay que entender los momentos que vive el país. Ya de hecho, en condiciones normales era inaceptable el que se impida la presencia de la policía en el Chapare, pero hoy simplemente forma parte de una acción que está boicoteando de manera irresponsable y con, yo diría, el nivel de delito, la presencia del Estado para luchar contra el coronavirus. Además de que eh, por esta situación es muy difícil ahora incluso entregar los bonos para el resto de la población del Chapare. Entonces, es posible también ver que tal vez parte de la población del Chapare se oponga a esta acción de algunos grupos seguramente ligados al MAS. Sí, yo creo que sería un error que establezcamos una generalización y que supongamos que el conjunto de la población del Chapare es la que se opone a esa presencia. Es obvio que hay un control férreo dictatorial de un sistema de sindicalismo muy mal entendido y que tiene que ver con una decisión del marxismo radical que está allí enquistado desde hace tantos años, que está bloqueando lo que tú acabas de decir, no solamente la presencia de la policía en el sentido del orden público, sino la posibilidad logística de distribución de recursos, particularmente bonos, y también desde el punto de vista de facilitar la acción médica en la región. De todas maneras, en el pasado, señor Mesa, se ha visto cómo la represión en el Chapare ha generado al final una espiral de violencia y ha generado el fortalecimiento del movimiento cocalero y en su momento del líder cocalero Evo Morales. ¿Cómo podemos evitar repetir los errores del pasado y evitar que la represión al final termine fortaleciendo esos grupos? Sin duda, creo que la idea, el planteamiento de un Estado policíaco, de un Estado basado en la represión y en la confrontación, no es un camino que uno deba escoger. Al margen de esta situación, que es inaceptable, por supuesto hay que entender que la respuesta del Estado, del gobierno, de los gobiernos del futuro, tiene que ser una respuesta basada en el diálogo, en el sentido común, en la construcción de un espacio de convivencia y en la aceptación de algunas realidades que no se pueden desconocer, es decir, mecanismos que te permitan un desarrollo económico alternativo a la producción de coca, pero no la presunción que no tiene un sentido lógico de decir mañana empezamos el proyecto de coca cero. Ya lo vivimos en el pasado y como tú bien has dicho, eso generó la sensación de victimismo por una parte, el enardecimiento de posiciones de los sectores que fueron reprimidos, que además fortalecieron probablemente sin esa acción Evo Morales no hubiera logrado la presidencia del país, que fortalecieron a un movimiento y a un líder político. O sea que sí puede haber una especie de tercera vía, una opción que trate de evitar la represión. Obviamente tiene que haber presencia del Estado, peor aún, como usted lo ha señalado, cuando hay una crisis sanitaria, pero que podría también haber otro tipo de relacionamiento con esos sectores. Es evidente que la experiencia histórica, desde que comenzó la Ley 1008 en 1988, ha mostrado que, primero, no se consiguió resolver el tema de la producción de coca. Esta se incrementó o tuvo este tipo de oscilación, pero al final con una producción que sigue siendo muy importante y no logramos los objetivos de una construcción de un tejido social armónico y de un pacto social que fuera realmente aceptado por todos. Quiero cambiar de tema ahora al tema del coronavirus y la pandemia que afecta, bueno, al mundo y a Bolivia. Eh,
De no haber sido por el fraude del año pasado, seguramente hubiéramos tenido una segunda vuelta y usted hubiera tenido grandes posibilidades de ser presidente. Y por lo tanto a usted le hubiera tocado lidiar con esta crisis. ¿Qué hubiera hecho de manera diferente a lo que ha hecho la presidenta Áñez para enfrentar a la pandemia? Yo te diría primero que las medidas tomadas por la presidenta son correctas. Creo que el haber establecido una cuarentena, probablemente con un pelito de desfase, pero no fue un desfase excesivo, y creo que la acción de prolongar la cuarentena, ambas decisiones son correctas, que tienen que ver además con los estándares mundiales y que tienen que ver con las recomendaciones de los especialistas en salud. Segundo, lo que ha hecho la presidenta de el complemento o el paliativo a través de medidas económicas, sobre todo de bonos, era imprescindible. Uno podría discutir desde afuera y decir, a mí me gustaría un bono de 5.000 bolivianos en vez de 500, obviamente que sí, pero hay que tener en consideración las posibilidades reales del Estado de poder cubrir y sostener sus obligaciones y la inversión que tiene que hacer y el gasto que tiene que hacer en temas de salud inmediato. En consecuencia, creo que el segundo tema también es el adecuado. Y el tercer tema de la complementación de los créditos para la pequeña y mediana empresa, se pueden discutir más o menos, pero son también medidas que deben ser respetadas y consideradas positivas. ¿Dónde veo yo las dificultades? Yo veo las dificultades en que se ha tardado un poco más de lo que se debía en una estrategia pública que conozca el país de cómo se va a encarar desde la salud la confrontación y la lucha contra el coronavirus. Creo que debe haber una mayor transparencia y mayor flujo de información y un vínculo, yo diría, estructural e integrado. Yo no haría solamente un día, digamos, un diario informar de temas de salud. Yo establecería una estructura común que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la logística alimentaria. Es decir, varios representantes en las conferencias de prensa diarias que expliquen cómo va cada uno de los temas y que además haya un vínculo mucho más fluido con los medios de comunicación y que se reciban respuestas y preguntas, por supuesto, y se respondan esas preguntas por parte de los medios de comunicación. Creo, por otra parte, que hay que tener una información fluida, no solamente del número de casos, sino del modo de combatirlos, estableciendo con claridad cuándo vamos incrementando el número de camas para atención de coronavirus y de unidades de terapia intensiva integrales para atención de coronavirus. Y creo que quizás la deficiencia mayor del gobierno ha estado en el tratamiento de los compatriotas que están en la frontera, sobre todo el incidente con Chile que no se ha acabado de resolver, muestra que la respuesta debió haber sido de otra naturaleza. Yo no hubiera colocado los centros de frontera tan precarios, sino probablemente el transporte aéreo a zonas en La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, dependiendo del tipo de frontera y de la ubicación geográfica, por vía aérea, con aeropuertos de los países en los que tenemos a compatriotas, los aeropuertos más próximos de los países en los que tenemos a compatriotas que están enfrentando esta situación. En términos generales, diría yo que la actitud, la acción del gobierno es positiva con estas observaciones que acabo de hacer. ¿Usted cree, señor Mesa, en la versión del gobierno de que ha habido una manipulación o una movilización del MAS en la frontera para generar este problema? ¿O estos son realmente bolivianos, muchos de ellos comerciantes que querían volver al país? Yo parto de la premisa, y esto es muy importante, de que nuestros compatriotas tienen el derecho constitucional a volver a su país donde puedan sentirse mejor o donde puedan sentir la necesidad de estar o donde deban estar porque estaban de paso y no eran residentes en los otros países. Creo de buena fe que una parte muy importante de esos compatriotas genuinamente quieren volver al país y tienen el derecho de hacerlo. Pero no me cabe la menor duda de que se han producido movilizaciones incentivadas por grupos de activistas del movimiento al socialismo. Pero no quisiera hacer una generalización. Sería un error suponer que todos los compatriotas que piden volver son activistas del MAS. Eso no tiene sentido. Y también sería una incorrección decir que toda responsabilidad está vinculada a solamente la falta de infraestructura y de capacidad del gobierno. Este, pues, el tema de la transparencia que usted ha mencionado y también lo han mencionado otros medios de comunicación, no ha obtenido del gobierno una respuesta. Todavía no sabemos con precisión los costos de los respiradores que se pretenden comprar, también camas de terapia intensiva.
no se sabe tampoco con precisión cuándo van a llegar. Si es que van a llegar pronto podría ser útil, si es que demoran mucho, porque en el mundo hay mucha demanda por estos productos, tal vez sea innecesario. ¿A qué se debe, según su criterio, que no haya habido un informe completo sobre los costos, origen de estos productos y plazos de llegada? Yo te diría que eso tiene que ver con dos cosas. La incomprensión de una cuestión básica que es la información coordinada, la información integral. Y como consecuencia de ello, el que tenemos informaciones fragmentadas, es decir, tenemos autoridades de diferentes rangos y de diferentes niveles que te van dando respuestas parciales de acuerdo a preguntas específicas, cuando en realidad lo que el gobierno debería establecer es un sistema de información. Y un sistema de información, en el caso que tú mencionas, que es tan importante, qué se gasta, en qué se gasta, cómo se gasta, cuándo llegan los equipos, etcétera, que esté en línea. No solamente la información referida a los mecanismos de contacto directo de autoridades con los medios de comunicación, sino que tengamos integralmente, es decir, una página web referida al coronavirus, una página web referida al coronavirus del gobierno que tenga una pestaña de salud, que tenga una pestaña de logística, que tenga una pestaña de alimentación, que tenga una pestaña vinculada al pago de bonos y que tenga una pestaña de gastos. ¿Cuánto se gasta, por qué se gasta y en qué se gasta? Yo tengo algo muy claro, estamos en una situación de excepción y entiendo perfectamente que no se pueden utilizar mecanismos de licitación tradicionales, se tiene que buscar el mercado mejor dispuesto porque hay una demanda para, por ejemplo, los respiradores artificiales en todo el mundo y en todos los países. Evidente, hay cosas que hay que entender y no puede uno ser exquisito, pero no creo que eso impida la posibilidad que te digan hemos adquirido, por decir, 100 respiradores artificiales de tal empresa que está en China o en Alemania o en Francia, que nos ha costado cada respirador tanto y que van a llegar en tal plazo. Creo que eso no es incompatible, es decir, entendiendo que estamos en una situación de excepción en la que uno debe ser flexible y comprender que el gobierno tiene urgencias, también es perfectamente posible y compatible que esas urgencias sean comunicadas y explicadas a la población. Eh, hay otro tema que es interesante e importante, que la pandemia ha ocasionado la suspensión de las elecciones que debían realizarse el 3 de mayo próximo, pero han quedado sin fecha. ¿Cuánto le preocupa a usted que no tengamos una fecha para las próximas elecciones? Cuando el presidente del Tribunal Supremo Electoral puso un rango de fechas, ni el MAS ni el oficialismo dieron muchas señales de intentar un acuerdo, que se apruebe una ley, etcétera, y se ha quedado un poco en suspenso. ¿Esto debería preocuparnos? Sí, en un sentido. Hay que comprender que hay que resolver primero la crisis de salud y salir de la crisis de salud del coronavirus para definir una fecha de elecciones. Lo entiendo perfectamente. Pero hay que entender también que no podemos estar indefinidamente con un gobierno de transición. Y la única forma de que eso termine, de que el gobierno de transición cierre su ciclo, es llevando a cabo lo antes posible un proceso electoral para elegir al gobernante que tenga que asumir la responsabilidad de los próximos 5 años del periodo 2020-2025. En consecuencia, yo creo que tiene que empezarse a estudiar, y eso tiene que definirlo el gobierno con los equipos de salud, de cuál es el plazo razonable para llevar adelante una elección que inevitablemente se puede además organizar de una manera quizás más horas, más prolongado el día de la elección, con una separación razonable entre votantes, en fin, este es un tema ya logístico de detalle, pero lo que me parece clave es entender que la urgencia de una elección no tiene que ver conmigo como candidato porque quiera la elección por mi interés particular. La urgencia de una elección es clave para pasar de la transición, de la crisis política que nos generó el delito electoral de Evo Morales con el gigantesco fraude a una normalidad política que nos permite encarar el día después. Y al respecto, ¿cuánto le favorece a la presidenta, que también es candidata, precisamente ella estar al mando de este combate contra la pandemia, tomar acciones, medidas, cuando se vuelva a tener una fecha, un cronograma electoral y se recupere o se retome la campaña electoral? A ella esta situación, la actual, ¿cuánto le habrá convenido, si es que le ha convenido? ¿Cuál es su criterio al respecto?
Primero, simplemente reflexionar sobre un hecho, esperar que el gobierno y que la presidenta no haga un uso, sobre todo en el ámbito de la propaganda política, en el ámbito de los spots publicitarios que son necesarios para explicar los temas del coronavirus o para explicar el pago de los bonos. Entiendo perfectamente que eso es parte del trabajo que tiene que hacer el gobierno, pero que no se utilice y que no se aproveche eso para hacer indirectamente campaña electoral. Pero lo más importante de tu pregunta, yo creo que aquí tenemos que despojarnos de intereses específicos y personales. Yo creo que si la presidenta tiene éxito en la lucha contra el coronavirus y logra un resultado positivo y lleva adelante acciones que favorecen a Bolivia, está muy bien. Es bueno para todos y es bueno para mí también. Independientemente de si eso favorece o no electoralmente, yo tengo que entender que estamos en un momento tan difícil en el que el cálculo y la medida de cuánto favorece o cuánto perjudica no es lo sensato ni es lo democrático y no es lo que un ciudadano responsable y un político responsable debe evaluar. O sea que en ese sentido, si le va bien a la presidenta, incluso electoralmente, porque le ha ido bien a Bolivia en esta pandemia, es algo que usted acepta y le parece positivo, aunque eso vaya en detrimento de sus propias posibilidades electorales. Lo que yo deseo, y esto no es una afirmación retórica, es que a la presidenta le vaya bien porque ella es la que está conduciendo la lucha contra el coronavirus. Si eso la favorece electoralmente no es un tema que yo pueda en este momento considerar subjetivamente y no es lo importante. Lo importante y mi deseo real es que al gobierno y a la presidenta le vaya bien, que tenga éxito en la lucha contra el coronavirus y que Bolivia salga lo mejor parada posible de esa circunstancia, porque además eso va a ayudar al próximo gobierno a llevar adelante una acción que va a ser muy dura, muy compleja, muy difícil y que requiere de una gran responsabilidad. Por lo tanto, aquí no hay juego posible, no hay posibilidad de especulación, sería una irresponsabilidad. Señor Mesa, usted ha mencionado que un emisario del oficialismo lo buscó para intentar hacer un acuerdo nacional y que se podrían sumar otros líderes. Usted ha señalado que uno de los requisitos sería que sea una invitación pública y que estén todos invitados en este posible encuentro nacional para tratar esta crisis. ¿Qué otros requisitos pone usted para una eventual reunión de acuerdo nacional sobre este tema? ¿Cuáles son esos requisitos principales? Yo diría primero que hay que responder la pregunta de ¿es necesaria una reunión de esa naturaleza? Y mi respuesta es sí. Y no tiene que ver con un tema político en el sentido electoral o en el sentido de la campaña o en el sentido de cómo van a ser las elecciones. No, tiene que ver con una mirada política de largo aliento, una política con mayúsculas, una política pensada en el día después, que tiene que ver con que después del gobierno de transición vendrá un gobierno elegido por las urnas y en consecuencia es imprescindible que el gobierno le haga conocer al conjunto de los protagonistas políticos, que nos haga conocer al conjunto de los protagonistas políticos cuál es la situación real de la macroeconomía, qué tipo de medidas se está tomando de mediano y largo plazo si estas son imprescindibles, cuáles son las condiciones que cree el gobierno que vamos a tener que encarar en el próximo periodo de los 2 o 3 años que vienen y por lo tanto es fundamental que estemos informados de ello. Y además va a ser útil que se pueda escuchar el punto de vista de los líderes políticos sobre cómo se está llevando adelante la lucha contra el coronavirus ahora. Esto como base. La convocatoria tiene que ser pública, por supuesto que sí. Tiene que incluir a todos los protagonistas políticos, por supuesto que sí. En este caso, como he mencionado hace unos minutos, no podemos hacer distingos ideológicos de si estamos más al centro, a la derecha, a la izquierda, neoliberalismo o no. Creo que eso es un tema aparte y que las condiciones de esa conversación busquen fundamentalmente la construcción de una estructura política común, una suerte de compromiso político nacional de contribuir como bolivianos a la lucha contra el coronavirus. Y en ese caso también debería estar invitado el MAS a este. Cuando digo todo, se representa todo el espectro político, por supuesto, porque además creo que es importante que en el ámbito de la política no se puede excluir a la Asamblea Legislativa y es obvio que en la Asamblea Legislativa ese partido tiene 2/3 de control. Excelente, gracias. Usted ya ha mencionado en esta entrevista que los bonos son una parte importante de este paquete de medidas para enfrentar la situación.
Pero también hay un problema con la entrega de los bonos, que son la solución, pero también puede ser el problema en el sentido de que se producen aglomeraciones. En los bancos hemos visto estas fotografías desgarradoras de personas mayores envueltas en unas brazadas desde las 4 de la mañana para intentar tener su bono, lo cual también demuestra lamentablemente los niveles de pobreza del país. ¿Qué se puede hacer o cómo se podría mejorar esta situación en la que estamos intentando que no hayan aglomeraciones, pero que luego para entregar los bonos, inevitablemente, o si habrá una solución, se producen precisamente esas aglomeraciones? No es una respuesta fácil, pero obviamente tiene que ver con la condición y capacidad de organización logística del gobierno, que tiene que coordinar con el conjunto del sistema bancario nacional, que tiene que ver con los espacios que puedan ser utilizados para el pago de ese bono y que tiene que ver con si es posible, la pregunta la hago realmente sin un conocimiento técnico adecuado, que por lo menos en lo que hace al bono renta dignidad, se pueda hacer el pago a través de las personas que son familiares directos de los beneficiarios. No, entiendo que siempre existe la posibilidad del fraude, la posibilidad de que alguien engañe, pero debemos cuidar si pensamos que en la cuarentena los más afectados son las personas de la tercera edad, por lo tanto los más con más riesgo de mortalidad y de contagio. Esas son respuestas que tienen que darse en esa dirección. Primero, sistema coordinado con el sistema bancario en general. La entrega del bono a los domicilios es una posibilidad. Será posible contar con voluntariado, policía y Fuerzas Armadas. Eso tiene que estructurarse y ese es el desafío fundamental que tiene el gobierno. Y yo complementaría con algo muy importante. No podemos romper las cadenas productivas de alimentos. A veces estamos viendo que en las carreteras el control es muy duro sin distingos para el tráfico de vehículos, sobre todo interprovincial e interdepartamental, y es muy importante que el productor pueda llegar a los centros de abasto en los productores agrícolas, porcinos, avícolas, sobre todo pequeños y medianos productores que dependen claramente de que eso se mantenga. Por lo tanto, hay que garantizar la continuidad de la cadena de abastecimiento desde el centro de producción en una etapa además de cosecha como esta y el centro de consumo que es en las ciudades fundamentalmente. Eh, También los bonos tienen que ver, obviamente, con la capacidad de compra de las personas, pero luego, cuando esa persona que tiene un ingreso, aunque sea pequeño, va a la tienda a comprar algo. Pero si, como algunos economistas han señalado, tal vez no en el tema de los alimentos, pero más en general, eh, si con esos recursos yo voy al mercado y compro productos importados, no se está ayudando necesariamente a la producción nacional. Entonces, los bonos tendrían que tener, entiendo yo, y quisiera saber su criterio, un correlato en intentar también diversificar la economía y también, ojalá, aunque sea en un pequeño porcentaje, aumentar nuestra capacidad industrial. Porque claro, tenemos unos bonos, pero si luego vamos al mercado a comprar un blue jean que viene de otro país, tal vez estamos perdiendo una oportunidad para que eso termine favoreciendo de mejor manera la economía. ¿Cómo podríamos dar ese siguiente paso? Eso depende de la capacidad y la dinámica del sistema productivo nacional de adaptación y de provisión de recursos de consumo que sean universales para la población. La realidad objetiva es que el país lamentablemente depende demasiado de importaciones de productos que o han desplazado la producción local porque los precios son imposibles de competir por razones obvias vinculadas en gran medida al contrabando o porque simplemente no tenemos capacidad de producción todavía para ello. En consecuencia, hay que tener en este momento un margen de juego, de flexibilidad como enseñanza. Lo importante aquí es probablemente no vamos a encontrar la respuesta para hoy y para mañana, pero la realidad nos muestra la vulnerabilidad de Bolivia y nos plantea la necesidad de, de hacer una reformulación de nuestro sistema productivo, nuestro sistema industrial y nuestro sistema competitivo. Nosotros hemos planteado en ese contexto como ya una propuesta formal para un gobierno de largo aliento la reducción del IVA, la reducción de impuestos indirectos y la eliminación de aranceles,
creo que este es un momento crucial, creo que este es el momento adecuado, el post-coronavirus, el día después, para reformular completamente el sistema tributario del país, para reformular las condiciones de funcionamiento que les exigimos a las empresas, para establecer un Consejo Económico y Social de gobierno, trabajadores y empleadores, empresarios, que permita precisamente dar la respuesta a esta pregunta, que es crucial, es una pregunta central, porque no podemos seguir con una estructura tan dependiente y tan vulnerable vinculada a la importación de productos básicos. Muchas gracias. Quiero hacerle la última pregunta y es precisamente un poco relacionado a la respuesta que usted me acaba de dar. ¿Cómo ve usted el país justamente en el día después, pero digamos dentro de 3 años? ¿Ve usted al país con problemas de inestabilidad por la pobreza que se estará causando ahora, pérdida de empleos que se están produciendo ahora? Nuestra fragilidad que usted acaba de mencionar, o más bien usted es optimista de que en 3 años el país podrá haberse recuperado. ¿Cómo vemos ese mediano plazo de la situación del país? Hay algunos que tienen unas visiones muy pesimistas sobre lo que se viene para el país. ¿Cuál es su posición? Dos datos para ponernos en contexto: China y Estados Unidos. La información oficial de China hoy ha sido que se estima una caída del 7% del crecimiento del Producto Interno Bruto de la República Popular de China como producto del coronavirus. Es decir, prácticamente es una congelación de su crecimiento económico, que promedio en los últimos años estaba entre el 6 y el 7% del PIB, de los más altos del mundo. Estados Unidos ha perdido, ha destruido la totalidad de los empleos que había conseguido desde la crisis y tiene niveles de desempleo que se acercan a los 20 millones de personas. Cuando pongo el ejemplo de Estados Unidos y de China, te pongo un ejemplo que, aplicado a Bolivia, no puede ser respondido de otra manera: que vamos a atravesar en los próximos 2 o 3 años una situación extremadamente crítica de recesión económica, de destrucción de empleo, de caída del Producto Interno Bruto y de una situación dramática del sistema productivo empresarial del país. En ese escenario también probablemente vamos a tener un incremento de la pobreza y un incremento de la vulnerabilidad de nuestra población. Sobre esa realidad, Bolivia no puede encarar el post-coronavirus, el día después, con la misma lógica que no hubiera pasado nada. Es decir, la confrontación, los conflictos sociales, las protestas, las demandas de cualquier naturaleza, sin ningún tipo de unidad y sin ningún tipo de construcción de un espacio y de un tejido político coherente. Eso creo yo que nos obliga a salir con la elección de un gobierno elegido en las urnas, con la obligación de ese gobierno de construir un pacto político nacional basado en políticas de estado de emergencia, políticas de estado que tienen que ver con respuestas sociales y económicas a lo que va a ser durísimo de enfrentar. Si no logramos eso y si el país no entiende eso, podemos correr el riesgo de una inestabilidad y una situación de conflicto social permanente, porque la situación de la sociedad va a ser muy compleja. Muchísimas gracias, señor Mesa. Le agradezco muchísimo por este diálogo. No, por el contrario, un gusto.